Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera. Presentado por Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo. Curtizo trasnochero por los callejones tenebrosos, caminando sigilosamente buscando una víctima inocente. El monstruo atacará y nadie lo sabrá. Hola amigas y amigos de Amigos con Derechos, en un podcast de Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Pues estamos de plácemes porque desde la semana pasada hemos estado conversando con uno de los periodistas de investigación más importantes de nuestra ciudad y de nuestro país, que es Antonio Nieto, quien tiene ya casi 2 décadas de experiencia reporteando estos casos de seguridad y justicia. Y pues ahora vamos a platicar con él sobre asesinos en serie mexicanos. En nuestro episodio anterior, que esperamos hayan escuchado, hablamos de Juana Barraza, la Matavejitas, de José Luis Calvo Cepeda, el caníbal de la Guerrero, que fueron casos que a mí me tocó conocer de forma cercana, cuando en ese entonces era visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, y quedaron muchas preguntas en el aire. Pues sin más preámbulos, Antonio, vamos al tercero de estos casos, el caso de El Coqueto. Este sujeto de nombre Armando, que era un chofer de microbús. ¿Qué te acuerdas tú del caso del Coqueto? Hombre, ¿Qué fíjate nos puedes que, contar? imagínate, yo vivía allí en Satélite y esa ruta de auditorio a Satélite la tomaba yo todos los días. O sea, para ir a trabajar, trabajaba en Polanco y la tomaba para irme a trabajar. Imagínate cuando empiezo a reportear esos casos, me tocaron separados me tocaron a mí 3 casos, si mal no recuerdo, de chicas que fueron asesinadas. Y fíjate que en esos 3, lo raro de estar investigándolos es que en los 3 recuerdo que había motivos para pensar que había sido otra persona. Me ¿Por acuerdo qué? mucho de... Pues te ha cagado porque me acuerdo de uno, no recuerdo los nombres de las chicas, pero había una chica que era particularmente muy bonita, que apareció sin vida bueno, muy cerca del penal de Barrientos. Esta chica tenía hijos con una expareja y lo había demandado por la pensión alimenticia. De eso me acuerdo perfectamente y había recibido amenazas por este sujeto porque no quería pagar. Entonces y ella tenía ya otro novio, ella trabajaba, recuerdo, en Mundo E. Entonces su ruta era de Mundo E donde trabajaba y vivía en Cuautitlán Izcalli. Pues es todo periférico. Y es una ruta, Héctor, que antes, no sé si ahora, creo que ya no, pero antes era 24 horas. O sea, todavía a las 3 de la mañana podía toparte un microbús que fuera hacia esas zonas del Estado de México. Y así era el modus operandi del Coqueto. De hecho, esta Cuéntanos chica, bien, ¿cuál era el modus operandi y por qué le decían El Coqueto a este sujeto llamado César Armando Librado Legorreta? muy cagado ese caso, muy cagado, era un sujeto que parecía inofensivo, un sujeto delgado, con una cara pues común que se pierde como en el común denominador de la gran ciudad. Y él era así, efectivamente, un chofer de microbús de esa ruta y cazaba a sus víctimas a altas horas de la noche o incluso en la madrugada. Y su objetivo era ver chicas solas. Y en algunos, lo que tenía esa ruta después de las 12 de la noche, de las 11 de la noche, es que ya era muy espaciado los microbuses que pasaba, pero seguía habiendo gente que esperaba. Entonces, él aprovechaba estos horarios para cazar a algunas de estas chicas y les decía, abría la puerta, se estacionaba frente a ellas, abría la puerta del microbús y les decía, ¿qué onda, amiga? Oye, ya no, yo voy para allá derecho, voy a Cuautitlán Izcalli. ¿Te sirve? Te doy un ride a donde tú llegues. Unas iban, pues que a Tlanepantla, Tizapán, ¿no? Es muy grande el Estado de México. Y pues ellas se creían eso, ¿no? De que, bueno, este chavo pues ya no va a recoger pasaje, va para allá todo derecho, todo periférico, pues igual me deja algo cerca, ¿no? Y es el caso de esta chica que te estoy diciendo que trabajaba en Mundo E, y a ella la rapta
una noche si mal no recuerdo, de cambio, híjole, no me acuerdo si fue de Navidad o de Año Nuevo, porque ella le tocó trabajar de noche. Entonces salió de noche y ya no encontraba transporte público y es cuando el coqueto daba sus vueltas y la vio ahí parada y le dijo, ¿qué onda amiga? Pues yo te llevo. La chica se sube y es cuando él les empieza a tirar la onda, porque eso es lo que él hacía, por eso le dicen el coqueto, porque empezaba con, oh, estás bien bonita, oye, Esto tienes fue en el año novio. 2012. 2012, sí, 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 yo trabajaba en el periódico Reforma y sí me tocó a mí ver los cuerpos de ellas, pero espaciados y no sabíamos que era un asesino serial porque lo único que recuerdo que a simple vista tú como reportero veías en la escena del crimen es que todas estaban estranguladas, no había arma de fuego, no había tortura, por así decirlo, no había sujeción, no había cuchillo, eran asfixiadas. Pero sabes que sí, Héctor, que Ujú, todas se parecían. Las chicas que asesinaba a este sujeto eran delgaditas, de ujú. no más de 21, 22 años, de pelo negro. No había gorditas, no había güeras, o sea, tenían un patrón muy particular. Y sí recuerdo que hasta después de cierto, creo que fue de ella, de la que me estoy refiriendo, ya había una sospecha de que tenía algún patrón, un posible asesino serial. ¿Sabes quién estaba? Ahorita que me acuerdo. Quien llevaba esos casos es Ita Lisiani. No sé si la conoces, seguro sí, porque ella fue fiscal de recién que empezó el tema de género en el Estado de México, ella fue la Sí, de titular. hecho, justo recordando el caso, ¿Sí, creo que sí fue en la el año conoces a 2000, ella? sí, 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 por también. supuesto, en el año 2012, estos casos fueron, a él se le condenó por 8 violaciones y Sí, 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 siete sí. asesinatos, porque la última de sus víctimas quedó con vida y fue quien lo pudo reconocer y denunciar. Identificar, Él exactamente. cubría la ruta del metro Chapultepec a Valle Dorado, en el Estado Ujú. de México, y recuerdo que solo una de sus víctimas fue encontrada en la Ciudad de México, Sí, pues sí, ahora sí, sí sí, que sí. en donde iniciaba su Todos ruta, eran de que en esa parte de Tlalnepantla, Atizapán, toda esa parte. sí, solo una fue encontrada por la Plaza de la Ciudadela en Valderas. Las demás sí fueron encontradas en el Estado de México. De hecho, él se le juzgó en el Hombre, Estado pero de México acuérdate que lo agarraron, o sea, lo agarraron y se escapó. a la Ted Bundy. O sea, no, ese fue un personajazo, ese sujeto. Digo, terrible, ¿no? Porque a las familias las destroza. Y máxime porque, puta, cabrón, pues ver que, ya sabes que los periódicos, la neta, pues publican la portada. Antes sí. Ujú. Ahorita ya es prácticamente imposible, pero antes sí publicaban el cuerpo de la chica en las Sí, no, de hecho, portadas. esto fue motivo de legislación. Conocemos la famosa ley Ingrid, que Pero justo. pasó mucho tiempo después. Sí, no había una ética periodística frente a estos casos y lo que vendía era eso, ¿no? Estos periódicos sensacionalistas que veíamos aparte con encabezazos muy, muy lamentables, hasta que, pues, afortunadamente, después de un caso terrible, hubo una normatividad que lo impidió, que es la famosa ley Ingrid, sí, claro, Sí, claro. pero en ese entonces yo me acuerdo que se publicaba y que cuando se fugó el sujeto No, de. imagínate, sí, luego se fuga el cabrón. Sí, Y de, se de ahí fugó de la por una subprocuraduría de ventana. Tlalnepantla. Se les escapó de las Sí, propias oficinas de la Procuraduría. Pero porque bueno, ahí está en ese entonces era homicidio. Alfredo Castillo, tristemente célebre pues, por el caso Polet, por ejemplo, ¿no? Y luego por su Claro. intervención fallida con las autodefensas en el Estado de México. Él era el procurador del Estado de México Sí, sí, entonces. sí, 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 sí. Imagínate, entonces se fuga y creo que tardaron como 48 horas, si mal no recuerdo, ¿no? En Ujú, detenerlo. No, hombre, mira, periodísticamente ese tipo de casos no, como tú dices, no había sensibilidad. Digo, evidentemente acá la línea editorial que yo tenía, pues hacías una nota para Reforma y hacías otra nota muy diferente para el Diario Metro. En el Reforma, pues sí tenías que tú hacer una correlación de más de datos, tenías que quizás llevarte una versión más oficial, pero en Metro sí podías meter datos. Por ejemplo, ese de la pensión yo lo saqué porque al buscar el nombre de ella, había en internet
un trámite de una demanda por pensión alimenticia. Y con el nombre del chavo, pues ya encontré su Facebook. No, así, literal ponías esos datos y yo estaba seguro que era ese güey, ¿no? O sea, yo le decía a mis jefes, no, este caso se me hace que no. Está todo pinta para que haya sido el chavo. Y fíjate que a la postre, entre colegas siempre hemos dicho, oye, si habrá sido este güey, ¿no? O sea, evidentemente que hay evidencias, que al final de cuentas hay sentencias, pero siempre Sí, a te él se le queda, sentenció a doscientos sí, sí, cuarenta sí, años de prisión. te queda la espinita y ahora insisto mucho, cuando ves que en Estados Unidos, que se supone que está el FBI, ¿no? Que tienen un departamento especial para ese trato para todas las investigaciones de asesinos seriales, o por lo menos es lo que nos quieren vender en las películas, pues que un güey como Henry Lee Lucas le quieran adjudicar tantos homicidios que no pudieron resolver en diferentes condados, pues dices, ah, cabrón, y que en México no se puede. O sea, en México no se puede. Y siempre nos queda la duda de muchos casos, ¿no? De que son, por ejemplo, de Sí, incluso que de... pasó, por ejemplo, en Juárez, ¿no? Que con Ajá, esa el sensación. árabe, que pues decían, es que esto es producto, todo este fenómeno criminal que te digo, después fue producto de una sentencia de la Corte Interamericana en la que nosotros, como la firma, los tres socios, fuimos abogados de ese caso ante la justicia internacional y que una de las primeras respuestas de de la Procuraduría de Chihuahua era, es un asesino en serie, es un monstruo, y entonces, y cuando en realidad, pues el monstruo era la sociedad juarense, ¿no? Y hay un documental maravilloso que se llama Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, ¿no? El verdadero monstruo era la ciudad, pero claramente quisieron achacarle decenas Oye, de casi, crímenes a casi este como, sujeto. como si Ciudad Juárez fuera una especie de Derry, ¿no? Ujú, Donde hay un eso, o sea, un payaso asesino, ujú. pero que en realidad lo que oculta, o que podría ser como la conciencia colectiva de la ciudad, ¿no? Sí, claro, y era claramente pues un contexto feminicida que ocurría en Ciudad Juárez en aquel entonces, pero y entonces Juárez quiso sacársela achacándole estas decenas de asesinatos a un solo sujeto. Pero vamos a regresar a, pues, a la periferia y a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Del caníbal de Atizapán, ¿qué te acuerdas tú de ese caso? También, mira, fíjate, todos estos casos, si te fijas, son de pura pinche suerte. Yo recuerdo mucho de ese caso, yo publiqué un video porque una de las víctimas del caníbal era esposa de un policía municipal de Atizapán. De hecho, fue por quien lo encontraron, Sí, por la pero, búsqueda pero de ella. todo mal, porque digo, a final de cuentas uno como reportero, Héctor, quiere dar la nota, ¿no? Siempre queremos ganar y a veces lo que provocamos muchas cosas es poner en aprietos a las autoridades porque decían que por ese video le iban a soltar, ¿no? Yo publiqué un video donde se ven las patrullas llegando en un horario muy distinto al de la puesta a disposición. ¿Por qué? Porque recuerdo que este policía pues se puso celoso, creía que su mujer le estaba poniendo el cuerno, creía que su mujer pues le estaba jugando chueco porque también este policía tiene un cargo de comandante de patrullas. Entonces, pues, dos que tres podía mover ciertas unidades, ¿no? Y solo fue así que aparentemente ubicaron el teléfono de esta chica en la casa, de la casita del terror, ¿no? Ujú. Y en los videos se ve cómo llegan en un día muy diferente. O sea, lo detuvieron a él, en los videos se ve en un horario diferente al que quedó en la puesta a disposición. ¿Por qué? O sea, ¿qué te da a pensar todo eso? Que pues no fue una investigación lo que causó realmente que hubiera patrones, que hubiera un modus operandi, un análisis de No, pues te das contexto. Fue cuenta, un la pinche matavejita policía que estaba mantiene por celoso fortuna. y que dijo, mi mujer ya no regresó a casa, Ujú, se me hace que ya se fue con el otro. ujú. Después ya dijo, bueno, se empezó a preocupar porque dijo, no es que mi esposa pues se va con el otro, por lo menos da la cara, ¿no? Algo le pasó y efectivamente va y la encuentra de una manera brutal, dañada brutalmente en esa casa y de ahí se destapa este caso. En realidad, suerte y la iniciativa de un policía. Imagínate si esta señora no hubiera sido víctima de este sujeto, quizás no sabríamos que existía este sujeto, ¿no?
pero así No, fue. lo que te digo, Antonio, nos demuestra pues también que hay una gran falencia de nuestras autoridades, ¿no? Y fíjate que yo a Oye, muchas ¿tú sabes, personas, Héctor, si aquí hay un departamento, o sea, un área especial de esto? O sea, digo, no, no, ya no, van en hay 2006 a fiscalías 2025, pues ya especializadas, debería, por ¿no? ejemplo, en el caso del feminicida de Atizapán, de este sujeto, hay incluso un documental que habla de cómo se hizo el caso, cómo se Medio construyó, chafón. pero en realidad no hay esto, ¿no? No hay como este departamento de la conducta del FBI que fundó Robert Ressler y que vemos, por ejemplo, en El silencio de los inocentes, ¿no? Y a mí Claro. justo a mí me molesta mucho eso, porque mucha gente piensa que así es en la vida real, por lo menos en este país, y no es así. No, Vamos ujú. dando cuenta, ¿no? La Matavejitas lo detienen saliendo de una escena del Casi, crimen, casi en flagrancia, igual al coqueto, porque se igual le al escapa a coqueto, la porque chica. una víctima sobrevive y lo puede identificar. Este caso porque el esposo de una de las víctimas resultó ser policía, ¿no? Entonces nos damos cuenta pues que esto se encuadra y que en patrones de impunidad y de violencia terribles en nuestro país, Oye, ¿no? y el caso Y del químico peor aún. a ver, cuéntanos de ese caso, ¿no? Del químico. ¿Quién es Ese el caso, químico? Héctor, y a tu público, es el caso más directo, es el caso que sí me he metido mucho más que en los otros porque ya me tocó en una etapa de mi carrera mucho más avanzada, con mejores fuentes, con más libertad de acción de la que tenían en el Reforma, ¿no? Fíjate que eso es igual, es indignante porque a este chavo, Héctor, lo había entrevistado la Policía Federal. Ya sospechaban que él había matado a por lo menos dos mujeres. Miguel Cortés Miranda, ¿cierto? Miguel Cortés Miranda, ajá, ya lo habían, ya la Policía Federal ya lo había entrevistado y no hicieron nada. No sé por qué, porque todos estos documentos, y te lo quiero señalar, se han ido ocultando de manera sistemática, porque ahorita no recuerdo el cargo exacto, pero había una mujer que es especialista en temas de género, que trabaja en el gobierno capitalino, ya había hecho un informe de un análisis de riesgo de contexto, perdón, no de riesgo de contexto, de por qué estaban asesinando mujeres o desapareciendo mujeres en la Ciudad de México. Me Ujú. consta porque esos documentos existieron y después los desaparecieron y desaparecieron digo, no, no es que le hayan hecho daño, pero ocultaron a esta mujer, la amenazaron para que no diera entrevistas porque ella ya había advertido que había un asesino o un feminicida serial en la Ciudad de México. Pero eran tiempos en los que ya había campaña política de que la jefa de gobierno se iba a ir a la presidencia y que había dejado una fuerte candidatura aquí para a Clara Brugada, ya la habían dejado aquí como punta de lanza, ¿no? Para que siguiera el proyecto. Y me tocó muy, muy cercano, doctor, porque fíjate que yo tuve contacto con la hermana, tuve contacto con él. Con la Él hermana de quería, Miguel. sí, 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 él quería que yo lo entrevistara, pero después de mucho darle vueltas en mi cabeza, creo que esto no lo había contado, decidí no hacerlo. He entrevistado a sujetos, pues te acuérdate, multihomicidas, ¿no? He entrevistado a gente muy peligrosa en la cárcel, pero este en particular me causó una disyuntiva de ética profesional, como por qué darle voz a Miguel, que es lo que quería. Un tipo de asesino que sí tiene un ego, que sí quería en algún momento dado ser descubierto y por eso escribió un diario. Un diario que para él, ¿Qué es este diario? Cuéntanos un poquito. ¿Qué viene en este diario? ¿Qué podemos saber de un fenómeno criminal como este a través del diario? mira, Miguel Cortés empezó a asesinar por ahí del 2016, si mal no recuerdo, y empezó a llevar un diario de todas las mujeres que habían tenido cierta relevancia para él y en específico las que había asesinado. Él ligaba a mujeres por aplicación. La mayoría de sus víctimas Por esas eran aplicaciones de citas que de existen citas, como ajá, Tinder, como Bumble y estas cosas. exactamente, sí, sí, sí. Las últimas fueron idénticas. Ujú. Y, y llevaba un diario donde escribía lo que él sentía, donde llevaba a cabo
una bitácora de los crímenes, qué tenía que hacer para que no lo cacharan, cómo desmembrar un cuerpo, dónde guardarlo, qué sustancias químicas, porque este güey sí era químico, trabajaba en un laboratorio, había que ponerle a los restos para que no olieran, cómo conservarlos, cómo cercenarlos. Digamos, él también intentó, no sé si lo intentó, o sea, cómo planteártelo, Héctor, porque sí llegó a comer partes humanas también, pero no sé si se le considera caníbal porque no sé hasta, digamos, cuánto tienes que comer o si con que te le des una mordida ya eres automáticamente caníbal, porque en sus Fíjate diarios que dice esto es bien que no le interesante, gustaba Antonio. el sabor, que no le Ajá. gustó, pues. Lo intentó, pero no le gustó. Te digo que esto es bien interesante, Antonio, y me tocó justo en el caso de José Luis Calva Cepeda. En ese entonces, la titular del área de investigación de homicidios con estos de homicidios por motivos de género era una de las grandes agentes del Ministerio Público que ha tenido esta ciudad, que era la licenciada Lucía Reza Jiménez, ¿no? Que ya lleva algunos años en el retiro. Y ella, entonces, cuando estaba yo estaba coadyuvando como parte de la Comisión de Derechos Humanos con el caso, pues, un poco asistiendo a las familias. Y entonces decíamos, ¿qué delito se le va a imputar a este sujeto? Pues porque se descubrió que la carne que él estaba consumiendo era la de una de sus víctimas. Y entonces, pues esto es interesante para el auditorio. En México, el canibalismo, la antropofagia, no es un delito. Es decir, no hay un código penal que establezca como un crimen el consumir carne humana. Y se Ujú. preguntarán ustedes, amigas y amigos del auditorio, ¿por qué? Porque una conducta tan terrible no es un crimen. Pues porque es algo tan atípico, tan terrible, pues que, que es uno de los máximos tabús que existen en la humanidad, pues que nuestros No, bueno, vaya, legisladores. acuérdate de la, no sé si el mito este de la, bueno, no fue un mito, de la tamalera. ¿Te Ujú. acuerdas que en los años 40, si mal no recuerdo, 50, Liboria supuestamente, Pastrana, ajá, ajá, asesinó a su esposo, lo hizo tamales y la gente se los comió? a su amante. De hecho, hay una obra de Pues no sé teatro. si esos que se lo comieron son delincuentes, pues no. No, 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 ahí no. habría que ver, ¿no? No, en el caso de Liboria Pastrana hay una obra de teatro de Alejandro Licona que se llama Raptola, Violóla y Y Matola, matóla. una farsa, una Sí, sí, sátira sí. sobre la nota roja mexicana. A mí me tocó participar en mis tiempos de actor, haciendo muchas representaciones como el marido de la tamalera diabólica, así se Oye, le conocía imagínate que te al hubiera caso. tocado ser actor, representar al caníbal, al poeta caníbal, ¿no? Pues, por ejemplo, en Qué esa ironía. obra, uno de los casos que se presenta es el de Goyo Cárdenas, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, no está tipificado porque es una conducta tabú, es una conducta totalmente atípica. Hay muy pocos casos. Yo recuerdo haber también entrevistado en mi carrera profesional a Gumaro de Jesús, el conocido como Caníbal Maya, un sujeto del estado de Campeche que asesinó y se comió a una persona con la que tenía una relación sentimental. Y yo cuando le pregunté, le dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lo reconocí? Le dije, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Y él decía que él consideraba, en su forma de ver el mundo, que si se lo comía, le iba a dar sus poderes esta persona, ¿no? Que, porque decía, es que yo me lo comí porque él era muy buen albañil, entonces si yo me comía su Ah, carne, bueno. iba a ser yo un gran albañil. En el caso de entonces del femicidio Iztacalco, dices, pues, no hay o no hay por lo menos elementos claros de que haya consumido la carne de sus Él dice que víctimas. sí. O sea, él en sus diarios narra con mucho detalle todas las atrocidades que hizo y le pone nombre a cada una de ellas, fecha. O sea, está muy bien detallado. Y pues mira, al tener acceso a este tipo de documentos, te deja más preguntas que respuestas, Héctor. De verdad, no sé si este sujeto lo calificaron como cuerdo. Ujú. Entiendo que sí, por la sentencia que le clavaron, pero sí deliraba muy cañón. Él, ¿Qué fíjate pasó que con el caso? No, no, no me acuerdo en este momento. su Lo sueño, sentenciaron, pero él, entiendo, se suicidó en prisión, ¿es correcto? pues no se sabe. No, no, No no se sabe. está, no está Porque eso pasó, por públicamente. ejemplo, con un caso que se parece, el de José Luis Calda Cepeda, Sí, 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 se es colgó en muy prisión. similar.
Y de hecho a Pero mí sí no, me no, tocó ver la acuérdate necropsia que le de encuentran Calva. su cuerpo y la versión oficial es que tuvo un paro cardíaco. Mm. Porque si él se hubiese suicidado, pues hubiera, para toda la gente y las víctimas era un triunfo porque él en sus diarios sabía que esto iba a pasar. En sus diarios él quería que lo detuvieran, quería que lo reconocieran, literal, y quería sus últimas páginas, lo último que escribió fue que vio el atardecer escuchando la música de Star Wars en Sinfónica en Ujú. Mazatlán. Y que eso para él era la escena que iba a representar su último aliento en la tierra. Y bueno, pues ojalá el nombre de este sujeto vaya quedando en el olvido, no se le mitifique, pero lo que sí no debe Por quedar eso en te el digo que olvido. no quise entrevistarlo, porque él se dio cuenta de que publiqué los diarios y Ujú. se enojó porque dijo que no ponía yo todo lo que escribía él, que nada más ponía las partes que lo hacían quedar mal, porque él tenía muchos problemas con su papá, por ejemplo, tenía un odio tremendo a su papá y a su hermana y a su mamá les tenía mucho rencor porque supuestamente no hicieron nada cuando el papá lo violó. Esto no ha quedado acreditado, pero eso es lo que él escribió. Entonces él buscaba la manera en que yo justificara sus acciones por la violación que él había sufrido, pero no me presté a ese juego, digamos. Vaya, no digo que una violación no sea un tema traumático para cualquier niño, para cualquier adolescente, pero eso no te provoca, automáticamente te vuelve en un potencial feminicida serial, mucho menos tan atroz y tan, ¿cómo te puedo decir? En sus diarios él se ve tan, eh, él sabe exactamente lo que está haciendo y quiere perfeccionarse. Él se burla de las autoridades porque lo entrevistan y no le encuentran nada. Él se burla de las familias, de las víctimas, porque él participa, Héctor, en las protestas. Él se planta afuera de la fiscalía a exigir justicia por la persona que él mató. O sea, Qué cinismo. y luego, él también aquí hay un poquito de misterio, porque hay dos chicas que se están contando como sus víctimas, que se salen del script de él, porque él generalmente sí las ahorca, casi todas juega este juego que se llama Bondage. Y ahí él aprovecha la confianza que le da la chica de jugar este juego y aprovecha y las ahorca. Todo lo filma, esto es algo que no se ha dicho en medios. Él todo tiene filmado, las autoridades tienen algunos videos del momento exacto de los crímenes. O sea, es un güey que nació su figura y su personalidad serial a sabiendas de que lo iban a cachar. Él estaba llevando un diario y es lo que él quería. Y al Él final, probablemente incluso él se quería suicidarse, autoboicotea, Héctor. ¿no? Él al final atenta contra una joven y luego contra la madre en Sí, el edificio donde él vivía, ahí entiendo una está la vecina. situación que cambia todo, porque él había sido mal que bien metódico, él había elegido sus víctimas al azar con estas aplicaciones, él había elegido a víctimas que eran que por alguna extraña razón, por alguna razón específica no podían decir que tenían una relación con él, por ejemplo, chicas que tenían una pareja, entonces Ujú. todo lo llevaban secretamente. Y a él se obsesiona con una vecina, de hecho en los diarios pues desde el punto de vista periodístico nada más, es fascinante ver cómo empieza a escribir sobre esta chica y crece a lo largo de las páginas, de los días y de las semanas y de los meses, una obsesión bien cabrona por esta chica que vivía 2 pisos abajo de él en la unidad habitacional ahí en Iztacalco. Le obsesiona porque dice que la ve como una niña que lo provoca, aunque la chava nunca pues lo conocía como su vecino, pero en realidad solo era el hola y adiós. Pero él la espía a través de una ventana que da hacia su baño y él cree que cuando ella se está bañando y como no cierra la ventana, pues para él fue una invitación. Y un día él aprovecha, hace varias prueba-error de ir a abrir la puerta cuando ve que no están, porque la chica vivía con su hermana y su mamá nada más. Las ve desde su ventana, ve si hay alguna actividad, porque hay perros,
Y si todo está tranquilo, va y intenta abrir la puerta. ¿Y qué crees? Un día lo logra porque se les olvidó poner el cerrojo, la Mm, llave, ajá. y empieza a husmear y encuentra una bolsa con las llaves de la... Él no sabe que son las de la casa, pero se las roba. Y Ujú, les va y les saca una copia y posteriormente la regresa, ya teniendo una copia de la llave. Es así como él entra al apartamento de esta chica cuando se está bañando, justamente. Él entra con una llave, sabe que solo está la chica, no está la hermana. La ujú. mamá se había ido a centro médico para una consulta médica y la agarra bañándose. Todo esto lo filma con un celular. Y es ahí donde a ella la abusa sexualmente de ella, la ahorca, la mata. Pero fíjate qué curioso. La mamá se le olvidó un papel Ujú, y se regresa. Ese momento azaroso cambia la suerte para este Miguel, para este asesino, y se topa, cuando él va saliendo, se topa de frente con la mamá. Hay una riña, la hiere de muerte, pero sobrevive, y es cuando él entra en pánico porque se salió de su script. Ahora eligió una víctima que lo conoce, ahora eligió a una vecina, ahora eligió, pues tú sabes que deseas lo que puedes ver. ujú. Y, y le falla, ¿no? Y la hiere, sube a las escaleras. Esto también no lo he contado nunca. Él entra a su casa, se encierra y pues tú sabes, Héctor, los policías ante pues, a ver a la muchacha herida y que los vecinos que intentaron, porque le empezaron a tocar a su puerta, a patear su puerta, que saliera, después de los gritos de la señora, pues los policías tuvieron que tumbar la puerta. Tú sabes que eso, pues, en teoría se sale del tema de la flagrancia. Pero así fue, y días después, no días después, horas después, tuvieron que poner la puerta, reponer el cancel y la puerta para que pareciera que lo habían agarrado en las escaleras, Ujú. porque así es la versión oficial, y la foto que hay de él, de su detención, con su camisa medio desbarajada, es ahí en esas escaleras, pero en realidad por él entraron a su casa. Total, esto a grosso modo es un perfil que para mí me fascinó, para mal, digamos, cómo puede ser tan cínico y cómo las autoridades pudieron haber sido tan incompetentes de haber tenido una experta de tu propio gobierno que había dicho que había un asesino y no haber hecho absolutamente nada y tratar, ya sabes, evidentemente ocultar después la existencia de este informe, ¿no? Donde este informe, imagínate, fue del 2019. O sea, ¿cuántos años, cuántas víctimas se Se le pudieron haber permitió evitado? seguir matando, básicamente, ¿no? Exacto. Y esto creo que es un patrón que podemos identificar y ya para ir cerrando nuestra emisión, que pues que podemos decir que puede haber muchos asesinos en serie, feminicidas, seriales, Que nadie sabe. de agresores sexuales en México y no lo sabemos. ¿Por qué? Exacto. Porque no hay una capacidad institucional de detectar este tipo de crímenes, de identificar este tipo de patrones de desapariciones, de asesinatos, principalmente de mujeres. Y en Les da realidad, pues, miedo, Héctor, les da miedo porque cuando encuentran, los policías no son pendejos, ujú, saben, tienen mucha experiencia, pero al momento de que comentan que pudiera haber un perfil de un asesino serial, políticamente luego les dicen que no. Por eso al final, cuando los detienen a este tipo de sujetos por pura suerte, sí les quieren achacar 10, 12 feminicidios, ¿no? O sea, ahí sí, porque les sirve para resolver muchos casos. Pero antes de que los detengan es cuando está esa bronca, de claro. que los policías no creas que no saben, o sea, o que están ciegos, o que también dicen, bueno, es que son huevones. Pues sí, pero no necesitas ser el policía más chambeador del mundo para detectar patrones cuando tienes 20 años de experiencia y sabes que un homicidio se parece al otro, ¿no? Incluso cuando son por arma de fuego, utilizan el rayado de las balas y luego saben si está relacionado esa arma con otro homicidio. O sea, en fin, es pura Que bueno, política. en estos casos que acabamos de ver,
Un Ninguno es. patrón es, ninguno es con arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Es esto que le llaman Ninguno. esta muerte personalísima, en la cual pues el agresor tiene este Usa contacto las y este manos. control de la Tiene que víctima, usar ¿no? las manos. Sí, y pues Antonio, la verdad es que fue una charla pues macabra, una charla muy, muy, muy dura, pero pues que nos ilustra un poco de cómo se da el fenómeno en nuestra sociedad. Pues gracias por infiltrarte en Amigos con Derechos. Recuérdanos, ¿dónde podemos seguirte? Sé que tienes un canal de YouTube donde has publicado De hecho, estos publiqué casos que los platicamos diarios de hoy y otros Miguel. casos. Por favor, cuéntanos dónde podemos seguir tu trabajo Mira, y como mira, periodista. para cerrar, nada más para que tu público le quiero dar una conclusión. En el caso de Miguel, él tiene una novia. Esa novia, que ahorita no la asesinó, ni siquiera lo intentó, es una novia que tan lo agarraron y se fumó, se la tragó la tierra. Esa novia sabía que él era un asesino serial y no hizo nada al respecto. Ella vio los cuerpos, bueno, los restos en el refrigerador y en el closet. Incluso le dice, oye, Miguel, esto huele muy feo. ¿Qué no limpias tu cuarto? Haciéndose pendeja. Ujú. Para también decirte cómo incluso en los más íntimos círculos de sociales de este tipo de personas hay gente que lo solapa. Hay Sí, gente, claro. una por miedo no se atreve y otras por alguna pinche extraña razón como esta mujer que no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Ya después lo detuvieron a Miguel, lo encarcelaron y se la tragó la tierra. Me encantaría mucho, y si nos está escuchando, hacerle una entrevista y preguntarle, oye, ¿cómo por qué? Si estás viendo que este tipo tiene cráneos en su closet, que huele feo y viste unos restos, ¿por qué no avisaste a las autoridades? Nunca estaba bajo amenaza ella, ¿eh? En fin. Pues qué terrible. Pero ahora sí cuéntanos, Antonio, ¿dónde podemos saber sobre tu trabajo? ¿Dónde te podemos seguir? Mira, los diarios de Miguel los pueden ver, son 2 capítulos en mi canal de YouTube, @infiltrado oficial, ahí están los diarios de Miguel. Y en mi cuenta de X, 7-letras, e Instagram, Infiltrado México, ahí nos podemos leer. Y pues Héctor, yo te agradezco mucho a ti y a tu público que estemos platicando, pudiéramos seguir horas, pero bueno, ojalá les haya gustado. No, pues esperemos que te infiltres nuevamente en Amigos con Derechos, este podcast de Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Nos pueden también seguir en Facebook en Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal, en Instagram @PSP Defensa Legal y en nuestra página de internet perezriverasalasYpena.com. Ahí pueden contactarnos vía correo electrónico, vía mensaje de WhatsApp y con gusto les atenderemos sobre cualquier necesidad legal, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier problemática. Saben que somos sus amigos con derechos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Amigos con Derechos, Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera. presentado por Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo.